Buenas tardes. Bien llegaos al Teatro Alberto Carlos Huevos. La función ta a piques descomencipiar. Por favor apaguen los sos teléfonos móviles y manténganse en silencio o, de lo contrario, sacaremos los aguillazos. Muchas gracias. Buenas tardes. Estáis aquí para ver una obra de teatro. Así que calladinos y formales, ¿eh? Shhh. Van a tratar un tema pero importante para el folk. Ya la transición entre el yo novato y el yo veterano. Shhh. O calláis la bocona o falgo vos spoiler de eso, ¿eh? No lo digo más. Hala, que disfrutéis. Aguaje, ¿de dónde sales, oh? ¿Tú qué es, Fatu, paisano? Soy tú, pero de pequeño. Meca, pues ni me acordaba. ¿Camudé les gafes, entonces? Sí, y el semblante, porque con la cara perro que gastes. ¿Qué hiero? Y la cara que se te queda cuando lleves muchos años tocando en una banda gaites, babayo. Toca una y calla, anda, a ver qué sabes, porque tienes pinta de ir de guay y no llegar ni a chachi. ¿Cuánto tiempo lleves tocando? Va para 2 años. Voy a tocarte una que vas a flipar por pringao. Que tú de xuro que ya tienes artrosis nesos deonos. Vaya bofetón que tienes, charrán. Toca, coime. Espera, primero voy a ir a camudar la ropa, que estoy de este traje hasta la coronilla. Sí, y ponte en color, anda, que en blanco y negro parece salido de Cuéntame. Soy de la época postrera a la quinta del biberón, chaval. La generación guay. Madre mía, ¿querrás de ir a camudar esa ropa e inflar la gaita? ¿O? Tienes más rollo que los que fletaron la casa de papel higiénico a cuenta el coronavirus, ese. A ver, pesadillo, va para allá. Coño, tardaste. Estás poco acostumbrado a poner los pasillos estos.
Fitez me cágame en tu madre. Tú sabrás. ¿Ya la misma que la tuya? ¿Entonces qué? Pues tonte fino. Nah, fallaste algunos requintucos, fuiste un poco de tempo, muy típico en los gaiteros. ¿Tendrás contentos a los músicos que lleves detrás? Tienes que ensayar un poco más. Además, esa pieza no es tradicional, guaje. Menudo envidioso, chaval. Lo del tempo era para dar un poco de énfasis, ¿o? Además, ¿qué pienses? Que llegó talent esto, tanto que juzgues. Anda y vete para casa a aprender a tocar. Cuando sepas esta pieza, rétote a un duelo. Apuntámonos al Macrimon y púlote. Se vas a pulir, guaje. Mira, cuando tú no eras ni en cigoto, yo ya estaba en Lubión concursando. Además, ¿qué Macrimon ni que mi madre y eso? Toda la vida lo llamé Macallan, a ver quién y quién aquí. Que ya no sé si estoy falando conmigo mismo o con un modernillo de estos de anguaño. El caso es que yo venía aquí a celebrarlo y viniste a tocarme los tolanos. Coño, ¿qué celebres, oh? ¿La cuarentena? Guaje, no te pego media hostia porque me manco a mí mismo. A celebrar que el mes de marzo yeper especial pa' mí. Redios. ¿Qué tiene especial? Llega la primavera y empínasete el puntero. Nah, y al final voy a tener que meter ahí. Cúmplense este año los 30 años que faiquen también a tocar este cacharro. A ver si llegas a ellos, cara antigua. ¿Con artrosis o sin artrosis? Bueno, pues voy a ser amable, hombre. Felicidades, oh. A mí todavía me queden 28 años, pero sóbrenme los 2 que te falten a ti para pegarte una pasada. Y ahora voy a marchar, que tengo que tocar 2 bodes, un funeral, un divorcio y cerrar la noite celta de porcía con la tarrancha que me llamaron para tocar. Pero voy de xate pensando un poco. El tico-tico ese no será tradicional, pero los ronquillos esos que traes ahí de Yau, pareces de las Highlands. Mira a ver. Ahora te llevo alegre.